Y bueno, por supuesto, y hablando ya del paro judicial, mesa de senadores el día de hoy, último día que viene, mi querido César Cravioto, senador por parte de Morena, que ha sido designado por la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México como secretario de gobierno, lo cual nos da mucho gusto. Muchas te felicitamos, gracias, Paco, te damos un muchas abrazo. Digo, eso, primero lo bueno, porque después Damián y Miguel te van a querer, te van a querer recetar, pero yo te felicito con mucho cariño y sabes que se te quiere. Hoy voy a, pues como ya tengo otra responsabilidad, pues voy a ser muy cordial acá con la oposición. Voy a ser muy cordial con la oposición en este debate. Eso. Casi le voy a decir sí a todo. ¿No? Sí, tienen razón, no, qué bien. Miguel Ángel Mancera, Miguel, muchísimas gracias. Damián Cepeda, muchas gracias. Qué gusto estar acá. Pues bueno, sin duda el paro judicial, y ya fuera de cualquier tipo de broma, sí es un asunto complicado. Desde la mañana tuvimos un enlace con Guadalajara, en donde afuera de los tribunales muchos abogados están desconcertados de cómo seguir con sus procesos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que opinas, César? Bueno, yo creo que en el fondo no tiene razón de ser porque en toda la reforma al Poder Judicial no hay afectación a los trabajadores del propio Poder Judicial. Hay sus propias consideraciones, tienen sus propios derechos, pero nos parece que en el fondo del asunto no tienen razón de ser. Damián. A ver, a mí me parece una medida extrema para un caso extremo. O sea, creo que hay que entender la situación que están viviendo los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial, todo el Poder Judicial. En la opinión de ellos, que yo comparto, se está atentando completamente contra el Poder Judicial, se le está haciendo un daño a todo el sistema de justicia del país, se está atentando contra sus derechos, contra toda una historia de profesionalización que tienen. Hay que entender que para ser juez en México el día de hoy, no se llega de la nada como se plantea en la reforma y sin ningún tipo de experiencias de convertirse en juez. Hay una carrera. Yo vine escuchando ahorita un ministro que hablaba de que la juez más joven tenía 13 años de experiencia en el Poder Judicial. Es la juez que menos experiencia tiene a nivel federal, que tiene ese cargo. Entonces, claro que se está afectando porque hay un escalafón, un servicio profesional de carrera, en donde entran, pues no entran de jueces, entran de actuarios, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados y demás. Mucho que mejorar en el Poder Judicial, muchísimo. Claro que ha habido conflictos de intereses, claro que hay casos de corrupción, como en cualquier institución que hay que combatir, pero eso es lo que deberíamos de atender, justicia más pronta, más ágil, más barata, más accesible. Esta reforma no, lo que busca es invadir al Poder Judicial con perfiles controlados por quien tiene el poder, que en este caso es Morena, mañana quién sabe quién sea, y los jueces, magistrados y los trabajadores sienten que eso afecta al Poder Judicial y se están defendiendo una medida extrema que no es común ver. O sea, en el Poder Judicial no es común, como en otros lados sí, y en muchos casos alentados, por cierto, por quien hoy está gobernando, no hay que decirlo así, en la historia, y es derecho de trabajadores hacerlo, pero el Poder Judicial no. ¿Qué han hecho? Se van a paro, trabajadores, se suman jueces y magistrados, con toda la polémica que puede generar, pero no es cierto que estén dejando desamparados a los mexicanos. Hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura que establece que asuntos de urgencia son atendidos y de hecho están ahí imágenes de cómo están entrando a atender audiencias urgentes. Creo que lo están haciendo con bastante responsabilidad. Entonces, pues, ¿qué esperan? ¿Se dejan atropellar por un camión que está queriendo acabar con la justicia o salen y luchan por lo que consideran sus derechos? Yo creo que están en justa razón. Miguel, ¿esto tú crees que pueda cambiar la decisión de Morena de aprobar la reforma judicial? Mira, varias voces calificadas, me refiero en la representación propia de esta fuerza política, han dicho que ya no habrá más, que ya se hicieron aproximadamente 100 modificaciones, que se escucharon las voces en los diferentes foros y que ya no habrá más cambios. Me parece que se ha llegado ya a un choque final en donde los diques de ambos bandos están totalmente enfrentados. Esta posibilidad de que subsista el enfrentamiento, pues lo que va a llevar es a una prolongación de este paro. La afectación que hasta ahora me parece que no se ha comprendido, porque sí es cierto que en la reforma dice que se respetarán los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, que es muy amplio, estás hablando de más de 50,000 personas. Pero este nicho del que se hablaba de jueces, magistrados, también tiene a personal que es propio de esa estructura. Por ejemplo, en el caso de magistrados,
cuando menos 4 proyectistas. En el caso de jueces, juezas, cuando menos 7 proyectistas que no están en esa base de los derechos laborales, porque es personal de confianza y van a tener que salir. Personas que han venido, como ya se comentaba por Damián, con una carrera judicial abonada, que han tenido quizá una decena de exámenes, que ha venido teniendo un escalafón en sus aspiraciones. Desde el inicio de oficial judicial, que para ser oficial judicial necesitas 5 años de experiencia, no de haberte titulado, sino 5 años de experiencia, pasar a ser oficial judicial y de ahí actuario y de ahí secretario y de ahí poder pensar en que llegaras a ser juez o jueza. ¿Qué va a pasar entonces con la carrera judicial de quienes en este momento son juezas, jueces o magistrados o magistradas? Esa parte es la que no se ha resuelto y me parece que ese conflicto va a subsistir. Las repercusiones que se están teniendo y que son una realidad es algo que se llama seguridad jurídica. Tú eres un inversionista y vas a un lugar en donde te dicen, oye, si te clausuran indebidamente, tienes un poder judicial que te respalda. Si no te quieren pagar por algo que prestaste un servicio a gobierno, tienes un poder judicial que te respalda. Esta parte es la que no se ha podido dar garantía y la que sigue defendiendo a través de esta figura de la suspensión de actividades en el Poder Judicial. Ahora, César, ¿hay alguna forma de poder garantizar los derechos laborales de quien está refiriendo Miguel? Bueno, primero, sí, por supuesto que es otro esquema, pero no quiere decir de ninguna manera que alguien que viene en esa trayectoria no pueda justamente competir para ser juez, para ser magistrado o hasta para ser ministro o ministra de la Corte. También hay planteamientos que no son tan verdades, porque mucha gente en el propio Poder Judicial te lo dice. Bueno, eso de que cualquiera podemos llegar, pues entre comillas, porque pueden llegar los que tienen palancas con un juez o con un magistrado o con un ministro para que les den el empujón y puedan seguir subiendo. Yo creo, y también lo he hablado con varias personas del propio Poder Judicial, que les digo, yo sí tengo absoluta confianza en la gente, tengo absoluta confianza en que si la gente ve postulado a un abogado que tal vez es litigante, pero que nunca ha estado en el Poder Judicial, y ven postulado a alguien que tiene trayectoria, que puede decir, mira, yo soy proyectista, y aquí están algunos proyectos que he hecho, que no he liberado a ningún violador en mis proyectos, que no he liberado a ningún narcotraficante en mis proyectos, que no he elaborado a ningún delincuente de cuello blanco en mis proyectos, y yo quiero competir y ya tengo esta experiencia dentro del Poder Judicial. Yo estoy seguro que muchos de ellos van a ser votados, porque la gente sí valora la experiencia. Claro que se valora la experiencia. Claro, si hay un proyectista que dice, bueno, en mi proyecto, pues aquí salió el que le tiró ácido a Estela Ríos, pues no, ese proyectista imposible, o le di un amparo a un violador, pues imposible, pero si hay una buena trayectoria dentro de los que están en el Poder Judicial, sin lugar a dudas van a tener mucha posibilidad de ganar, mucha, y eso es uno de los cambios que ya se aceptó en la reforma, que ya no venga de uno de los 3 poderes quienes pueden competir, cualquiera puede decir yo quiero competir y se va a hacer una revisión de trayectorias y eso, y después ya va a salir los últimos que van a la competencia para ver quién va a ser juez, magistrado. Dame chance, es mi última oportunidad. Entonces, es que habló media hora, yo estoy haciendo mi argumento, ya está pidiendo la palabra, es mi última vez. Échale pues entonces que digas mentiras o cómo está la cosa. Ahora sí, ya. Con esta me despido, ya Damián anda muy desesperado. Muy desesperado. Hombre, las pleitesías quedaron en el pasado. A ver, lo que pasa es que no es cierto, pues. ¿No es cierto qué? Que vaya a poder llegar cualquier persona. Primero, tú no vas a poder ser postulado si un poder no te postula. Punto.
No es cierto que cualquier persona competente pueda hacerlo. Cualquiera ya se puede registrar. No, se puede. Eso es parte del cambio que ya hay, que ya se aceptaron. Escúchame, pues hay que leerlo. Lo único que pusieron fue que cada poder va a ser un comité. Es como cuando mandan a la Comisión de Justicia para que revisen la idoneidad. ¿Qué dicen cuando votan todos? Lo único que revisa la comisión es si cumple los requisitos de la convocatoria, que ya ni siquiera piden experiencia. ¿Eres abogado? Sí, palomita. Oye, ¿te postulaste? ¿Entregaste tu acta de nacimiento? Sí, palomita. Sale, ya. ¿Y quién va a decidir? El Poder Legislativo. ¿Quién tiene mayoría? Morena. El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo gobierna? Morena. El Poder Judicial. Hoy tiene pluralidad en la ministra, la próxima ya no. Entonces, no es cierto. Digamos nomás las cosas como son. Va a llegar a ser postulado al final solo el que tenga el beneplácito de quien tenga el poder. Hoy es Morena, se puede registrar, mañana no importa el registro. No, yo estoy hablando de quién... Sí importa, absolutamente. Bueno, al final va a ser postulado solo el que votó. Es la verdad, no estoy mintiendo ni te estoy faltando respeto. Así es. Entonces vas a llegar y vas a ser postulado. Esa persona no va a tener experiencia. Yo leía un ejemplo, es como si, ¿eres doctor? Sí, perfecto. No, pues vas a hacer una operación de corazón abierto. No, ¿verdad? Tienes que ser un especialista en corazón para hacer una operación de corazón abierto. O ayer leía un articulista que decía, está una persona buscando las llaves abajo de una luz, un farol, ¿no? Llega un policía, ¿te ayuda a encontrar las llaves? Sí, ¿cómo no? Oye, pues no están aquí. ¿Seguro que aquí se te perdieron? Pues no, pero aquí hay más luz, güey. Por eso estoy buscando aquí. Es que no cuadra el diagnóstico del problema. Que lea otros columnistas acá el senador. Que lea otros columnistas el senador. Gerardo Esquivel, güey, que lo propuso tu presidente. Sácatelo. ¿No? O sea, es que no cuadra la medicina con el diagnóstico. ¿Hay un problema en el Poder Judicial? Sí. De juicios lentos, de no acceso a justicia. Eso arreglemos. No mandemos a politizar la justicia. Porque esos jueces, esos magistrados y esos ministros le van a deber la chamba a quien tenga el poder. Hoy Morena, mañana puede ser el que sea. No. Al pueblo de México le van a deber la chamba y eso es solo va a ser candidato si Morena quiere. Y después, para reelegirse, solo va a poderse reelegir si Morena quiere. Su jefe va a ser el que está gobernando, no el pueblo de México. Yo creo que se tiene que escuchar, otra vez se tiene que escuchar lo que están diciendo los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas. Me parece que llegar a una cerrazón va a subsistir y va a alentar el enfrentamiento y esto no le conviene a nadie. Sobre todo no conviene para todo lo que es la proyección del país, porque hay que ver que de fuera están observando qué es lo que está sucediendo en México y además de que hay una afectación real de la justicia, está hablando de 40,000 asuntos diarios, 40,000 asuntos, Paco. No es una cosa menor. Entonces, esta parálisis de los tribunales poco a poco va a ir repercutiendo en las afectaciones. Quizá una persona en este momento no lo pueda percibir porque es quien está en un litigio y sobre todo en un litigio federal. Pero tú lo acabas de decir, yo me voy a amparar. Bueno, pues ya no, Paco, te vas a tener que quedar aquí, no hay vacaciones, Lo lamentamos mucho, pero esta va a ser una realidad y es una realidad que no se puede soslayar. Yo creo que se debe dar garantía de esa independencia y algo que no se ha modificado en la Constitución es que subsista la carrera judicial. Para poder garantizar la carrera judicial es desde el ingreso hasta la continuidad en la posibilidad de tener un escalafón verdaderamente por méritos, lo que se conoce como meritocracia. La última, esta sí es la última. Ahora sí, la última. Bueno, primero agradecerte el espacio, ha sido un gusto tenerte de compartir aquí la mesa con los compañeros senadores. La verdad es que además es un buen espacio donde todo el mundo dice, seguro les pasa a ellos también, qué bueno que les diste fuerte acá. seguramente a ellos también. Cada quien tiene sus nichos de gente que dice, qué bueno, y a él le ha ido bien también cuando dice 2, 3 cosas. Qué bueno, no, y además muy buena un gusto tu inclusión y el agradecimiento. Solamente decir, ¿hoy cómo es? Es que parece que hoy no pasa lo que está diciendo Damián. ¿Quién elige a los magistrados? ¿Quién elige a los ministros? Pues las fuerzas políticas, los magistrados de los estados. ¿Quién los elige? Los congresos de los estados. ¿Y quién representa en los congresos de los estados? Las fuerzas políticas.
También tenemos mayoría, por cierto, en casi todos los congresos de los estados también tiene mayoría hoy Morena. No, pero cuando la tuvo el PRI y cuando la tuvo el PAN, así también fue. Entonces, de que siga siendo así a que sea por el voto directo de la gente, pues claro que es mucho más democrático. Y yo prefiero que un magistrado, un ministro, un juez diga, se lo debo a la gente, a la ciudadanía, y no se lo debo a cualquiera de las fuerzas políticas que pueda tener mayoría en ese estado o a nivel federal. Entonces, hoy, a excepción de los jueces, ¿a quién hoy se lo deben los jueces? Eso. Pues a la estructura de poder del propio Poder Judicial. A eso hoy los jueces le deben el cargo, a la estructura de poder de ese mismo poder. Hoy que se lo deban a la gente, yo creo que eso es más democrático. Y además, vuelvo a insistir, si le estamos preguntando a la gente, porque al fin de cuentas hablamos del Poder Judicial como si fuera una abstracción de una sociedad. No, un Poder Judicial está para servirle a esa sociedad. Y si hoy le preguntamos a esa sociedad, ¿qué quieres? Todas las encuestas dicen, por lo menos el 70% dicen, sí queremos nosotros decidir quiénes son nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros ministros. Y parece que en la ecuación de la discusión sacan a la sociedad, que son los beneficiarios o los perjudicados de cualquiera de los tres poderes de este país. Primero, no nos eligen a los jueces así, solo los ministros a nivel nacional, y está mal, lo hemos propuesto cambiar. ¿No? Y solo a los magistrados titulares de los supremos tribunales. Ni a los jueces ni a los magistrados normales los elige, como dicen las fuerzas políticas. A todos los Son magistrados. concursos. No, no. Ah, ¿no? En los estados. Los ¿En los magistrados estados? federales no. Ah, los No. estados, sí. Ah, pues En sí, los estados. son el equivalente a los ministros de la Corte, o sea, los del Supremo. Yo lo que diría es, eso no soluciona el problema, tendríamos que mejorar ese nombramiento para que sean técnicos, no eliges a tu médico en base a quién es más popular, sino a quién es más capaz. Así necesitamos el tema de la justicia. Dicho eso, felicidades, compañero, me da mucho gusto tu nombramiento. Muchas gracias. Creo que es un genuino representante de su movimiento y me da gusto que nombren a muchas personas te agradezco comprometidas mucho, felicidades. con quienes Miguel, ya nada más eligieron. para despedirlo y mandar con Quique, por favor, una Aquí despedida. se dio la primicia, aquí dijimos que iba a ser, Sí, que iba a ser es en el cierto. gobierno y además dijimos que iba a ser secretario de gobierno. Es verdad. No me quiero adelantar con otros nombramientos. Vamos a dejarlo en suspenso. Si tienes uno para mí también, pero- aviéntalo. Los Lo que sí cargos, es que te vaya muy Te bien, agradezco, mucho éxito. te agradezco. hay que usar los cargos para sumar. Te deseo lo mejor y ojalá y seamos lo Por eso mejor. ya no puedo Igualmente, estar en el debate a Javier. Igualmente, mi César, muchas Ya felicidades. me quito, de hoy me verdad. quito los guantes aquí. Eso es. Bueno, pues Con Quique, por muchas favor. gracias. Vamos con Quique, si les parece bien. Seguimos, no le cambie. Eso Quedamos es con todo. Paco.